Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Académico de la Universidad del Biobío, doctor en Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo, España, un hombre de fuerte raigambre en nuestra ciudad de Concepción, con un pasado de líder universitario, presidente de la FEC, que devino finalmente en un científico que siguió desarrollándose aquí en la zona de Concepción, de la región del Biobío, también en la región de Ñuble y sin fronteras. Pedro Cisterna. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días, bienvenido a Buena Costumbre. Gracias por estar con nosotros tan temprano por la mañana, don Pedro. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Álvaro? Un gusto estar y agradezco la invitación para poder conversar estos temas que son científicos, que son tecnológicos, pero que también tienen que ver con la ciudad y con la calidad de vida de las personas. Oye, comencemos por lo más elemental, Pedro, por favor. ¿Cuál es la importancia de la preservación y el cuidado de los humedales? Bueno, mira, los humedales en general cumplen muchas funciones ecosistémicas que son fundamentales para, para la biodiversidad, que son y por lo tanto las distintas especies que cohabitan ahí, que también son muy importantes para las personas, para el funcionamiento, porque tienen la capacidad de almacenar agua, de capturar CO2. Desde el punto de vista del cambio climático hacen un aporte importante porque capturan CO2 y con ello se establece una especie de mitigación del fenómeno del calentamiento global. Okay. Y tienen la otra particularidad, ¿no es cierto?, de producir oxígeno paralelamente a través del proceso de fotosíntesis. Entonces, capturan CO2, producen oxígeno, almacenan agua y son un hogar, un hábitat de distintas especies vivas que viven armónicamente en esos espacios. Oye, Pedro Cisterna, yo sé que este asunto de los humedales artificiales es algo que tú has desarrollado ya desde hace algún tiempo, pero incluso ya has construido, si es que la expresión es correcta, en otras partes, ¿Sí? pero es la primera experiencia que se vincula con una laguna urbana, que además esta laguna es muy curiosa porque la gente no sé si la conoce, pero la laguna Lo Custodio es pequeñita y está literalmente en medio de la población del barrio norte, por lo tanto está ahí, yo diría que es como una especie de sobreviviente, ¿ah? De todo el proceso de Sí. construcción, del desarrollo del barrio, en fin. Entonces me imagino que por eso elegiste este lugar para instalar el primer humedal artificial en un espacio relativamente pequeño, pero que cubre prácticamente una orilla completa de la laguna. Entonces, ¿esa fue la razón por la que elegiste Lo Custodio o porque se dio esta oportunidad nomás? Mira, yo creo que las lagunas en Concepción están en una condición crítica todas. Crítica. Eh, Crítica y yo diría grave, todas las lagunas, a excepción de la laguna redonda que presenta un mejor estado de situación. El resto está en condiciones bastante paupérrimas y hay que ponerle mucha atención desde ya. Bueno, en lo personal este es un proyecto que vengo impulsando desde, no sé, 10, 12, 13 años atrás, que lo hemos venido trabajando en distintas tesis, con alumnos, haciendo distintos levantamientos y siempre focalizado en el tema de la solución, porque se han hecho muchos diagnósticos de estas lagunas por mucho tiempo. Diagnóstico que ha hecho el EBLA, diagnóstico que ha hecho el CREA de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que son beneficiosos, pero que apuntaban siempre a lo mismo. Nosotros trabajamos más la línea de ver cómo abordábamos este problema y le dábamos una solución. Y en esa perspectiva, partimos trabajando con la laguna Lo Galindo, y nos fuimos, después trabajamos con la laguna Lo Vendes, y finalmente trabajamos con la laguna Lo Custodio. En realidad, la laguna Lo Custodio, dado todo el antecedente que tú presentas, esa urbanización que se ha ido cada vez invadiendo más y acotándola más y reduciendo ese espacio, era la que está en las peores condiciones, como primer dato. Como segundo dato, una laguna muy pequeña y por tanto
tenemos ahí un segundo dato importante, y que si no se actúa rápido y aceleradamente, tenía muy poca capacidad de aguante. Mm. Te das cuenta, en las otras lagunas, por dado su tamaño, su dinámica, todavía están en condiciones de soportar el maltrato que le hemos dado. Entonces, desde esa perspectiva, dada la urgencia, optamos por esto. Y además también por una cosa de orden práctico. Nosotros en la universidad hemos construido distintos humedales en distintas zonas, a través de algunos proyectos de investigación, y teníamos como algunos recursos para eso, con los cuales cooperamos con la municipalidad. Cooperamos desde el punto de vista físico, además de haber hecho el proyecto de ingeniería, porque ese proyecto lo hicimos nosotros, de haber hecho todo el seguimiento de la obra, y en eso también lo hemos evaluado. ¿Cuál era nuestra capacidad de alcance de acuerdo a los recursos con los que podíamos aportar y ser un aporte más allá de lo estrictamente intelectual con la universidad, de la elaboración de un proyecto, sino que era un poco más lejos, y en función de esos recursos entendíamos, por el tamaño que tenía la laguna, quedábamos un poco más con mejores posibilidades de aportar también en lo material. Pedro Cisterna, ¿y qué significa para los custodios este humedal artificial que ustedes construyeron ahí en una de sus orillas? ¿Y cómo hay que cuidarlo? Porque hay que decirle a la gente qué es lo que no tiene que hacer con el humedal artificial, porque yo vi que había, por ejemplo, un material impermeable, que no faltará el ciudadano que quiera llevárselo para su casa. ¿Qué es lo que no hay que hacer para que este asunto, ¿cómo se llama?, prospere y cumpla sus objetivos, digamos? Mira, los humedales en general, los humedales construidos o artificiales que hemos construido, Sí. tienen la particularidad de establecer una relación de amistad con el entorno. O sea, en general son bien aceptados. No hay una mala percepción por parte de la ciudadanía en general. O derechamente no se los han robado los materiales con los que lo construyen, digamos. Porque, no, y es muy complicado robárselo, porque en definitiva esto queda, el material que ellos pueden sacar es un material plástico que alguien intentara hacer algo, sería el material plástico visible, pero que no cumple una función real en el humedal. El material plástico que está cumpliendo una función y que es crítico desde el punto de vista de lo que nosotros hemos diseñado, proyectado y construido, es aquel plástico que está bajo piedra, y es imposible sacarlo. Tendrían que meter máquinas, es una intervención muy complicada. Qué bueno. Lo otro tiene que ver con las plantas, que la gente, no sé, que alguien intente sacar una planta, pero las plantas también están atrapadas entre las piedras, y lo más que uno puede hacer con esas plantas es cortarlas, digamos. O sea, en el fondo lo que uno podría pedirle a los vecinos, que nadie los está estigmatizando ni nada, simplemente la constatación de una realidad nomás, es que no hagan nada, que no intervengan en el humedal. Eso, es verlo, observarlo, mirarlo. Incluso pueden caminar sobre el humedal cuando ya las plantas estén más consolidadas, y es un espacio bastante amigable desde esa perspectiva. Mira. Porque el humedal el agua está debajo de las piedras, entonces tú pisas firme sobre el humedal. Entonces, desde ese punto de vista, en la medida que se va a ir desarrollando y van a ir creciendo las plantas, van a ver un humedal que está ahí, no van a ver más que eso, que va a estar a la orilla de la laguna. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que esto se consolide y crezcan las plantas finalmente y se pueda ver el humedal, digamos, desarrollado? Mira, de acuerdo a nuestra experiencia, nosotros hemos construido cerca de 30, yo en lo personal y con distintos alumnos que van pasando a través del tiempo, claro, hemos construido cerca de un poco más de 30 humedales. Mira. De distintos tamaños. Y las condiciones que tenemos en el verano son de mucho mayor crecimiento, un crecimiento mucho más acelerado que cuando plantamos en invierno. ¿Ya? Ahí es más lento. Pero en esta época yo creo que nosotros debiéramos tener, estas plantas debieran estar muy consolidadas, ponle por ahí por el 15 de febrero, debieran andar del orden del metro de... Es rápido. Del metro de altura. Mira. Y quizá un poco más. Entonces es un periodo relativamente corto en el verano. Así que en eso soy bastante optimista, que la gente va a empezar a ver y a sentir y a palpar el humedal en un mes y algo, un mes y medio, ¿vale? Y vamos a estar ya con una situación mucho más consolidada.
Bueno, Pedro Cisterna, académico de la Universidad del Biobío, doctor en Ingeniería Química de la Universidad del Biobío de España, hay un plan municipal denominado de recuperación de lagunas urbanas de Concepción. Sin embargo, tú dijiste que todas las lagunas de Concepción, que son todas urbanas, por lo menos las que uno identifica como tales, ¿cierto?, están en estado crítico. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer este plan municipal para sacarlas de la UCI, ¿no?, a las lagunas urbanas del Gran Concepción, que le dan una característica y que individualizan a Concepción, las Tres Pascualas, Lo Custodio, Lo Méndez y otras? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué falta? Mira, en principio, en esto siempre hay apuestas. ¿Te das cuenta? Esta experiencia que hemos implementado es una apuesta tecnológica, científica, que la planteamos, y en esto hay que ser muy claro. Esta apuesta la planteé personalmente y también con el grupo de estudios de ingeniería en el año 2008-2009. Ya ha pasado Y de hecho tiempo. presentamos un proyecto en distintas instancias del proyecto, bueno, por razones que son medias difíciles de describir, nunca fue acogido en toda su magnitud. Y después se fueron incorporando distintos actores, que los humedales aquí, que los humedales allá, pero eso fue recién en el 2016-2017. Claro. Entonces, y en esta apuesta, ¿qué creo yo? Que los humedales son la solución y hay que construirlo relativamente rápido y pronto. Nosotros tratamos aguas servidas, contaminadas, con fecas, con orina, con pedazos de arroz, las aguas servidas que vienen al alcantarillado con humedales. ¿Te das cuenta? Y tenemos excelentes resultados. El agua que llega a una laguna generalmente tiene mucho menos carga contaminante, porque una mezcla de aguas lluvias, quizá alguna agua servida que llega clandestinamente a los sistemas colectores de agua lluvia, claro. Y algunas veces que se provocan problemas de una sobrecarga porque la cámara colapsó y llega a la laguna, y que de hecho hay algunas cámaras de alcantarillado que cada cierto tiempo descargan a la laguna. Proyecto que debe ser complementario y hay que implementar en el caso de la laguna de Lo Custodio, y yo creo que en todas las lagunas. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que uno hace al poner un humedal es cambiar la zona de sacrificio. Ya no es la laguna, sino que es el humedal. Y este humedal tiene por función tratar estas aguas, las aguas pasan por el humedal y posteriormente ingresan a la laguna. Limpias. Entonces, esto, para ser más gráfico todavía, si tú tienes un balde, cualquier balde o estanque, y tú le echas agua sucia, el balde está sucio. Está sucio. Sí. Si tú haces balde, le echas agua limpia, el balde está limpio. Entonces le agregas, le viertes agua limpia, el balde va a estar limpio. ¿Qué pasa con las lagunas? Las lagunas son como un balde, en buenas cuentas, ¿no es cierto? Es una excavación natural donde llega el agua. Si esta agua llega sucia, esa laguna, esa excavación va a quedar sucia. Si estas aguas llegan relativamente limpias, porque antes de ingresar a la laguna pasaron por un humedal donde fueron limpiadas, en este caso la laguna va a quedar limpia. Así que eso es, desde ese punto de vista, es un proyecto que tiene mucho sentido común, que es relativamente simple de entenderlo, y lo que se requiere aquí es velocidad de concreción, lo que creo que no ha habido. Hemos sido lentos en la respuesta. Entonces, Pedro Cisterna, ¿qué es lo que viene después de Lo Custodio? Porque, bueno, habrá que esperar. No, yo creo que aquí lo que hay que hacer con prontitud, nosotros tenemos el proyecto de solución, por ejemplo, para la laguna Lo Méndez, que fue con la que partimos. Nosotros tenemos un humedal ya... la de Lo Méndez, la de los monos, ¿no? Exactamente. Ya. A nivel de ingeniería, la Localinda, a nivel de ingeniería básica y de detalle, tenemos ese proyecto. Y hace mucho tiempo ese proyecto está guardado, incluso... pretendimos, en algún momento nosotros hicimos el intento, las gestiones, invitamos a la municipalidad a postular a un proyecto de innovación social, pero bueno, no fue acogido. Esto fue el 2017, y ahora sí queremos, creo que hay que darle curso, porque ya partimos con esto, hemos establecido una buena sociedad con la municipalidad, que hay que reconocer que en esta fase hubo bastante disposición, voluntad, y capacidad de trabajo conjunto. Creo que esto se puede replicar de nuevo en el caso de Lo Galindo. Y en el caso de la laguna Lo Méndez, en esa la ingeniería es más compleja, porque el terreno disponible es más apretado, no hay tanta disposición. Entonces hay que hacer un humedal como mixto, con zonas de un humedal más alargado, en otra zona ensanchar el humedal,
y localizarlo como en 3 puntos. Es decir, en vez de ser un solo humedal, quizás habría que hacer 2, 3 humedales de menor tamaño para llegar al tamaño adecuado. Y eso está, digamos, esos estudios están. Hemos estudiado esas 3 lagunas en forma bastante protagónica y ahora profunda. Y ahora tenemos me han invitado por parte de la mesa del MIMBU a analizar el caso de la laguna Las Tres Pascuales. Okay. Y bueno, tenemos toda una experiencia acumulada de lagunas, de humedales, y estamos ahí dispuestos a trabajar con las distintas instituciones públicas, organismos públicos, para rescatar estas lagunas porque son un tremendo patrimonio desde el punto de vista ambiental. Pedro Cisternas, muy agradecido por haber compartido estos minutos y tu conocimiento, parte de él, ¿verdad? Como académico de la UBB, como doctor en Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo, España, a propósito de este intento que ojalá se concrete ahora sí para el rescate de las lagunas de Concepción. Te mandamos un abrazo, Pedro, y un saludo muy cariñoso. Muchas gracias, Álvaro. Ha sido un agrado poder exponer estos aspectos que son de interés público. Y por otra parte, siempre cuenten con mi disposición a poder participar y compartir con ustedes algunas reflexiones que son ciudadanas. Muchas gracias, científicas Pedro. Te mandamos un abrazo. Y también podemos hablar de política de repente, pues, Pedro. Yo creo que no estaría de más. No está excluida esa dimensión. En algún minuto conversaremos. Gracias, Pedro. Un abrazo. Ya. Chao, chao. Vale, Álvaro. Muchas gracias. Igualmente.